acontecimientos más relevantes del entorno internacional, nacional y local. En el mejor análisis de la televisión, todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Aquí, en La Conjura. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de La Conjura. En esta ocasión es la número 132 y hoy, como todos los lunes, estamos aquí presentes con una invitada, en esta ocasión una invitada de lujo, la periodista Sonia García, radicada hace muchos años en Barcelona. Sonia, muchas gracias por aceptar acompañarnos. Abel, pues, ¿qué se puede decir de Sonia, no? Es de lujo, de lujo, con la experiencia vivida aquí en México y luego con los años allá en Barcelona. Creo que hay mucho que contar y especialmente aterrizar con los últimos acontecimientos que están moviendo al mundo. Bienvenida, Sonia. Muchas gracias, Abel, muchas gracias, Carlos. Es un placer para mí y un honor también, porque sé que este programa cada vez está cobrando mayor relevancia y sobre todo ahora a través de las redes sociales, que son tan importantes, ¿no? Y creo yo que esta posibilidad de explicar un poco lo que yo he vivido a lo largo de estos años, ¿no? En aquel entonces ya éramos amigos, ya nos conocíamos, ya teníamos aquí una trayectoria y seguimos, ¿no? O sea, me alegra. Oye, Sonia, platícanos de esa etapa que estuviste aquí. Fuiste directora del diario de Jalapa, el periódico en su momento más importante, no solamente de Jalapa, sino me atrevería a decir incluso del estado de Veracruz, por la oportunidad, por la veracidad, por tantas cosas que distinguieron al diario de Jalapa. Y que hoy, bueno, sigue su esfuerzo ya en otra, bajo otra dirección, bajo otras circunstancias, pero tu etapa fue de la etapa donde el diario de Jalapa fue el más fuerte. ¿Qué pasó con el asunto? ¿Cómo fue tu experiencia al frente del diario de Jalapa, Sonia? Bueno, primero quiero decirles que para mí fue un gran privilegio asumir la dirección del periódico más importante en ese momento del estado de Veracruz, porque está ubicado en la capital, la sede de los poderes. Entonces yo asumí la dirección muy joven, tenía apenas 35 años, 34 años, y entonces era para mí un reto, porque era la primera mujer que dirigió un periódico de esa magnitud y de esa talla. Y la verdad es que a mí me dejó una muy buena experiencia, a pesar de que yo creo que por esa juventud, por esa impulsividad, por esa manera de ser, que además siendo mujer, sin padrinos políticos, sin ningún apoyo más que mi trabajo, y que era lo único que me respaldaba, pues entonces me cometí muchos errores, ¿no? Y entre ellos, bueno, errores que me obligaron a tener que dejar el periódico y a irme a Barcelona. También como una decisión personal de decir, ya estaba muy quemada del periódico, trabajaba muchas horas, trabajaba a veces de 9 de la mañana a 2 de la mañana. Yo tenía una hija pequeña, entonces eso también no me permitía estar con ella. Los problemas cada vez se agudizaban. En aquel entonces apenas nos comenzaban a amenazar a los periodistas, no nos cumplían, ¿no? Para que se alinearan, ¿no? Y entonces, desgraciadamente, pues a veces cuando estás solo, cuando te sientes sola, en este caso, yo me sentía bastante aislada, ¿no? De todo un complejo mundo de que no conocía, que quizá no dominaba bien, y de intereses. Entonces decidí mejor marchar y dejar libre el paso a otras personas que han hecho un trabajo estupendo, pero yo me fui a Barcelona con la idea de estudiar. Y cuando llegué a Barcelona estudié el doctorado en periodismo, que para mí fue una gran lección de vida, fue una gran oportunidad también. Logré avanzar muchísimo en un área que para mí era tan importante como el periodismo, porque había sido mi vida los últimos 15 años en Jalapa, ¿no? Fíjense, 15 años allá y 15 años acá. O sea, tengo muchos años, ya podría jubilarme, ¿no? Pero entonces, casi inmediatamente de entrar a estudiar el doctorado, de hecho, al siguiente día que me fui de aquí, llegué a Barcelona, y al siguiente día me presenté al periódico de Cataluña, donde un buen amigo me había ayudado a entrar como meritoria, como una estudiante de prácticas, digamos.
Y afortunadamente también allí pues fui una privilegiada porque gracias a mi esfuerzo y a mi trabajo me dieron la oportunidad de ser redactora. Y trabajé durante 11 años en el periódico de Cataluña, pues con esfuerzo y con dedicación, obteniendo algunos peldaños dentro del área periodística, que me han servido pues para conocer mi tierra, mi nueva tierra, una circunstancia histórica que ahora estamos viviendo y que quizá pues podríamos seguir abordando con el transcurso de este programa. No, sin ninguna duda. Fíjate, Sonia, que mucha gente te conoce por tu labor periodística, sin ninguna duda, de suyo muy importante, pero pocos conocen la trayectoria, los orígenes de Sonia García. Platícanos un poquito respecto de dónde eres, cómo te metes al periodismo, todo ese tipo de cosas que son interesantes. Sí, ¿no? sí. Yo vengo de un pueblo que no tenía ni luz eléctrica ni agua potable. Entonces, de la Sierra Norte de Puebla. Eran, no sé, 100 familias, era una calle hermosa, un pueblo pintoresco, porque tenía piedra, de la Huasteca en Puebla. Entonces era un lugar donde estaba empedrado con piedras de río, y por las noches de luna llena brillaban como peces de colores esas piedras, ¿no? Entonces me encantaba el pueblo, a pesar de que no había más estudios, o sea, no había más que una escuela primaria donde habían 2 grupos por cada aula. Y entonces yo estudié ahí la primaria, y a los 11 años mis padres me dieron la gran oportunidad de irme a la Ciudad de México a estudiar lo que seguía, la secundaria y todo. Fue una experiencia durísima, porque del pueblito yo iba con mis trenzas y todo, o sea que me las amarraban a las sillas los compañeros para que no me... Te hacían bullying. Dice mi sobrino, me hacían bullying, ¿no? Entonces me fui del pueblo a la Ciudad de México, a la gran Ciudad de México, Un que a pesar de cambio que radical, ¿no? era un cambio radical. Yo tenía, les digo, 11 años, yo fui a una zona de las más vulnerables de la Ciudad de México, una zona periférica que es la gran ciudad de Nezahualcóyotl. Entonces salía de un entorno bastante humilde y muy muy sencillo, pero muy acogedor, que era el pueblo, y entraba a la gran Ciudad de México, que me propició un gran choque, que me propició momentos de mucha incertidumbre, de mucho dolor, a pesar de que me interesaba seguirme preparando y estudiando. Allí estudié la secundaria, la preparatoria, y ahí me embaracé. Uno de los mayores proyectos de tu vida. Una de mis principales empresas, y creo que sí, porque ahora a la distancia uno se ríe de las cosas, ¿no? Tenía yo 16 años. Uy, muy joven, ¿no? Entonces era un momento muy delicado, porque podría haberme ido hacia al abismo. Decía un político de allá de España, estamos a un paso del abismo y vamos a dar un paso adelante, ¿no? O sea que vamos a caer definitivamente al abismo. Y no fue así. Afortunadamente mi hija se convirtió en un eje principal de lucha, de búsqueda, de motivación, de superación, y logré empezar a trabajar. Y cuando trabajé, entonces afortunadamente también caí en blandito, porque trabajé en una clínica de psicoanálisis. Entonces los psicólogos que trabajaban allí me apoyaron mucho, me acogieron mucho, y yo terminé el bachillerato, y cuando terminé el bachillerato encontré trabajo en una organización campesina que era una ARIC, ¿se acuerdan de esas que han sido famosas? Que trabajaba con el Barbasco. Entonces el Barbasco fue una posibilidad de conocer a otras personas, de aprender otras cosas. Empecé a participar, yo era secretaria, y entonces los compañeros que trabajaban allí en esa asociación me pedían que pasara sus artículos de prensa que iban a ser publicados en la jornada que empezaba en aquellos años. O no, el 1+1 me parece que fue primero. Entonces era muy curioso porque eso me motivó. Entonces me empezaron a decir, sigue estudiando, porque yo había interrumpido mis estudios. Entonces, como en la Ciudad de México todo es tan difícil por la lejanía, por las largas distancias, entonces decidí venirme a Jalapa, donde vivía mi hermana, que curiosamente, ¿dónde creen que trabajaba? En el diario de Jalapa. Pero en el momento en que yo decido venirme para acá, ella había terminado su relación
con el diario de Jalapa por problemas con don Rubén, que era tan enérgico. Era muy enérgico. Entonces yo me meto aquí a estudiar la licenciatura en Letras Españolas en la Universidad Veracruzana, y ya estando en el primer año de la carrera, Miguel Molina, un periodista que dirigió El Sol Veracruzano. Radicado en Londres, me parece. Sí, está Miguel, en Londres, ¿no? Sí. También somos compañeros allá, nos hablamos mucho porque él tiene su área también. Así ahora está en Ginebra, pero sigue siendo un periodista muy interesado en el acontecer internacional. Entonces, abre una convocatoria para ser un reportero, o sea, para contratar un reportero. Y yo, atrevida como soy, me presento porque no he tenido trabajo. Y entonces me dice, ¿qué sabes hacer? Le digo, pues yo soy reportera, ¿qué va? No sabía nada. Fue Marta Mesa, otra periodista. Excelente, querida amiga. Que todo el mundo conoce también en Martita. Jalapa, quien me ayudó a elaborar las primeras noticias, que yo no sabía ni por dónde empezar. Y fue muy, muy importante todo eso, ¿no? Entonces, llego al Sol Veracruzano, después se va Miguel lo despiden. Lo van. Y llega un señor también, que era un director que no me adapté mucho a trabajar con él, era muy difícil, y decidí salir del periódico. Entonces en el año 89, fines del 88, salgo del Sol Veracruzano, y vengo llorando porque no tenía empleo, tenía yo a mi hija, tenía yo que mantenerla, tenía yo que seguir estudiando, y bajo llorando por Revolución. ¿Y a quién creen que me encontré? A Jaime Ríos. Famosísimo Jaime director Ríos. De nuestro portal, a Jaime, ¿no? Nos saludamos, es el director desde aquí. Claro, y por eso le agradezco tanto a la vida que me haya sido de tanta fortuna. Yo creo que soy una mujer bienaventurada, pienso yo, o sea, si entendemos el término, ¿no? De que me han protegido mucho los ángeles de este planeta para llevarme a un camino pues adecuado, porque me encuentro con él y me dice, Sonia, pero ¿por qué no te vienes a trabajar al diario de Jalapa? Y le digo, ¿cómo crees? Ahí trabajan los mejores. Me dice, pídele una prueba a don Rubén. Y pues por la necesidad obliga, ¿no? Entonces voy y le pido un trabajo, me hace un examen muy muy fuerte, porque en aquel entonces él mismo hacía los exámenes, te obligaban a escribir en aquellas máquinas que eran bien duras, ¿no? Olivetti, ahí delante de él, o sea, te ponía allí delante de él, te hacía el examen y tú tenías que escribir. Escriba la nota, ¿no? Sí, y recuerdo mucho eso porque me pidió que escribiera sobre los vendedores de Jalitic. Que estaban allí, de Jalitic, del árbol. Los ambulantes. Sí, de los ambulantes. Y yo como había leído lo que él proponía, que se limpiaran las áreas, que se buscaran, pues le hice una nota, de acuerdo, yo creo que a sus intereses, y me dio el trabajo. Le diste por donde él le di por donde le gusta. Sí. Fue una gran oportunidad. Empecé a trabajar y bueno, Jaime indudablemente fue un gran apoyo, un gran aliado. Estaba como subdirector Pepe Valencia. Estaba Víctor Murguía, que ahora es director, estaban Rosa Contreras, o sea, mucha gente, Beatriz Romero, que también es una estupenda amiga, mucha gente querida, pues, o sea, que yo creo que no teníamos más que las ganas de trabajar y de salir adelante. Y de hacer buen periodismo. Entonces, era un momento difícil porque don Rubén ya era mayor, porque ya tenía un gran buen carácter. Entonces, siempre lo distinguió, ¿no? Para mí fue una escuela, pero también fue un dolor. Sufríamos tanto por lo que nos decía. Pero buen aprendizaje, ¿no? Muy buen aprendizaje. Yo creo que fueron las bases del diario de Jalapa, han surgido muy buenos periodistas. Sin duda. ¿Y cómo fue ese ascenso en el diario de Jalapa? Porque entras como reportera, ¿no? Ahora sí que entras desde abajo, ¿no? Y llegas a ser la directora, Sonia. Fue muy curioso porque yo recuerdo que no tenía yo crédito, o sea, no firmaba las notas porque tenías que hacer méritos, para que te dieran tu crédito tenías que hacer méritos. O sea, no le ponían tu nombre así tan fácil. Hasta que no demostrabas que eras capaz.
La competencia, ¿soy competente o no? O no. Y entonces estuve varios meses y me tocaban las fuentes de la Profeco, del medio ambiente, de la SCT, o sea, las que nadie quería. Cosas nuevas, pero además, porque la Profeco era de reciente creación, en fin, que no... Eran cosas nuevas, pero además eran cosas que los periodistas que iban a querer reportar, la Profeco, o el medio ambiente, o el Instituto de Ecología, pero yo he sido muy atrevida. Entonces, con tips de Jaime, de Pepe, de la propia Rosa Contreras, por ejemplo, que era tan combativa en aquel entonces. Rosita, me iba metiendo como la humedad, decía yo. Como dice una amiga, hay que meterse como la humedad por todos lados. Y entonces me fui metiendo a las fuentes a publicar notas de 8 columnas. En aquel entonces pues había el asunto del bosque de niebla, de la Laguna Verde, de cosas así que se iban, eran temas, ¿no? Que se iban reporteando. Relevantes. Ya estaban las madres de... Ya estaban las madres. Así es, ahí en la Plaza Lerdo. Sí, ¿no? sí. Pues. Y yo seguía estudiando porque don Rubén me dijo, ¿Qué haces? ¿Estudias o trabajas? Y le digo yo, bueno, estudio. Y me dijo, será mejor que no estudies y que trabajes. Te irá mejor. Y yo entonces decidí seguir estudiando a ocultas, o sea, a escondidas de don Rubén. No le dijiste a don Rubén. No le dije. Y entonces salía yo corriendo de la facultad y me venía a trabajar. Y yo creo que una de las maneras que pude hacerlo es que en aquel entonces, a pesar de, por las exigencias de don Rubén y de la gente que trabajaba con él, valoraban mucho el esfuerzo. Uh-huh. Valoraban mucho el trabajo, la dedicación, y yo me dediqué mucho. Trabajé como negra, de verdad. Bueno, uh-huh. No se puede decir como negra porque es incorrecto políticamente. como mujer, ¿no? Como uh-huh. comprometida, como una mujer dedicada 100%. Yo necesitaba ese trabajo. Todavía hoy Pepe Valencia me hace burla de que además de para ganar otro poquito más del salario vendí yo gelatinas en el periódico. Porque el salario era muy no, pues siempre el salario en el periodismo nunca ha sido bueno. Y tienes una gran motivación, tu hija. Mi hija que crecía rapidísimo, que se las llevaba los domingos a la guardia de ahí del periódico, que todos los domingos había que trabajar. Y entonces ella se dormía sobre las máquinas, la pobre, porque pues no había otra. No había dónde dejarla, no había de otra. Pero yo creo que gracias a eso, dice que se hizo ahora antropóloga y luego documentalista. Muy bien. Excelente. Ahorita nos van a corte nuestro editor. Regresamos con estos temas interesantes. En un momento regresamos. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Únete a nosotros y forma parte de nuestra comunidad educativa. Contamos con licenciaturas, maestrías y doctorados. Nuestra dirección, calle Costa Rica, número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al teléfono 782-822-3350. Encuéntranos en Facebook como Universidad Martí y en nuestra página web www.umarti.edu.mx. Forma parte de nuestra comunidad. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Porque conocer las noticias es importante, pero mucho mejor es comprenderlas. Soy Tomás González Corro y te invito cada martes en punto de las 8 de la noche a visitarnos en Agenda TV por Sociedad 3.0. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Sociedad 3.0 y Agenda MX, Facebook, Twitter y YouTube.
Secundaria y preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Contamos con sistema mixto y escolarizado. Visítanos en nuestras instalaciones, calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, Poza Rica, Veracruz. O pide informes al 782-822-3350. Búscanos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. Y en nuestra página web www.prepagavino.edu.mx. Secundaria y preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Estamos de vuelta, amigos de La Conjura. Abel, ¿platicabas le ibas a hacer una pregunta muy interesante a Sonia, ahorita que nos fuimos al corte? Pues tú tienes la voz. Bueno, pues la petición hacia Sonia que nos hable en su papel de directora ya del Diario de Jalapa, en asociación a esa época que ya Veracruz empezaba a vivir un cambio desde la perspectiva política, y un cambio que empezó que representa un parteaguas para el trabajo periodístico. Tu experiencia, Sonia. Me tocó un momento increíble. Primero era cuando inicié el periodismo, me tocó la época de Cárdenas, aquellas manifestaciones grandes que se hacían para defender el voto en la época de Salinas de Gortari. Así es. Luego, cuando yo llego a la dirección, me tocó la época de Fox, el cambio, la alternancia, ¿no? Tan llevada y traída, pero que al final, tan presumida, pero que cambiar sin cambiar, ¿no? Cambiar para no cambiar, ¿no? Para que todo siga igual. Gatoparrismo, ¿no? Sí, como hoy. Sí. Casualmente, ¿no? Ya tocaremos el tema. Sí. Entonces, esa es la época más importante, y también la que me lleva a conflictos con la Organización Editorial Mexicana, porque yo creyéndome hacer periodismo, pues empiezo a darle cabida a todas las fuerzas políticas del momento. Porque fue justo el cambio que a ti te tocó vivir cuando don Rubén vende finalmente el En el Diario Jalapa 96. a la Organización Editorial Mexicana, sí. Y entran otros criterios. Sí, y entran otros criterios que todo el mundo sabe cuáles son. Muy oficiales, digámoslo así, ¿no? Sí, y entonces yo recuerdo mucho que en una reunión, a lo mejor solo lo viví yo y quizá ni debería de contarlo, pero recuerdo mucho en una ocasión que llegué a una comida en la Ciudad de México, y el director, o sea, Mario Vázquez Raña, el presidente de la gran Organización Editorial Mexicana, llegó con el periódico El Diario de Jalapa y me lo puso así sobre su mesa. ¿Qué significa esto, directora? Caramba. Tenía una foto de... ¿Era Cuauhtémoc Cárdenas? ¿Quién era? Sí, Cuauhtémoc Cárdenas. En primera plana, así muy grande. Y yo le dije, bueno, pues apertura, pluralidad. Me dijo, pues ten cuidado. Y bueno, había muchos factores de que no se podían manejar con criterios periodísticos. Algo que, por ejemplo, en Barcelona no ocurre, fíjense. Yo creo que esas cosas nada más ocurren en México y en algunos otros países bananeros, sí. Sonia, porque realmente la sujeción a una línea periodística acorde con el poder solamente se da en países con poca vida democrática. Exacto. Nuestro, ¿no? Con una democracia que está colgada, ¿no? Así como del tendedero. Sí, no quiere decir que no haya una manipulación de los medios, no. No quiere decir que los medios responden a sus intereses, pero no es tan evidente como aquí, donde efectivamente las cosas pesan y pesan mucho. Yo recuerdo, por ejemplo, ahora en el proceso electoral, en el proceso de división de Cataluña, el manejo periodístico es totalmente diferente. Pero además, si se trata de hablar de periódicos de la competencia o de periodistas que hacen alguna noticia
en otro medio que no sea el periódico al que pertenecen o al que uno defiende, qué sé yo, de todas maneras se toma en cuenta y se alaba si se presenta un libro, o sea, hay respeto. Hay un respeto por la profesión yo digo que no hay ese egoísmo que se ve aquí, que te niegan hasta, si ya no trabajas para el periódico, ya no te nombro, ¿no? Ya no existes. Eso es algo terrible. ¿No? Terrible. Y infelizmente en Veracruz, Sonia, tú lo sabes bien, porque a pesar de que tienes muchos años viviendo en Barcelona, siempre has estado muy atenta al desarrollo pues del estado de Veracruz. Durante los 2 últimos sexenios vivimos años donde verdaderamente el periodismo estuvo sujeto al poder. Es decir, surgieron muchísimos textos servidores que no son ni periodistas, son opinadores realmente, ¿no? Medios de comunicación que vivían y viven todo el presupuesto público, y como que se desvirtuó una labor tan noble como es la labor del periodista, que es el vínculo entre el poder y la sociedad, justamente, ¿no? Ese rasgo del periodismo que antes existió en Veracruz se ha perdido por completo, Sonia. Sí, y para... Salvo sus honrosas excepciones. Para supuesto, deterioro de nuestra sociedad. Así porque es. Un pueblo sin un buen periodismo no tiene espejos. Así es. El poder entonces no tiene contraparte, la sociedad no se mira, porque los medios no dejan de ser un reflejo de lo que está pasando socialmente. Así es. Entonces, ese tipo de cosas son preocupantes, porque el momento de obscuridad que hemos vivido los últimos años aquí en Veracruz, digo que porque yo, a pesar de estar lejos, pues mi familia está aquí. Sigues estando cerca. Sigo estando cerca. ¿Y cómo nos miran desde con mucha preocupación, con mucha preocupación. Lamentablemente Veracruz ha estado en la punta de la información. Tuvieron de cónsul allá a un representante muy cuestionado. Y además que venía curiosamente de Veracruz, ¿no? O sea, sí. Entonces con esto, con el cónsul, con el gobernador que ha traspasado fronteras, la corrupción a través de Javier Duarte ha atravesado fronteras, lamentablemente, con la presencia del propio gobernador actual, que también ha traspasado fronteras, porque sus declaraciones a nivel internacional han causado mella, ¿no? Terrible, ¿no? Además ya mucha gente lo cataloga muy parecido a Fidel Herrera, justamente, por su manera de ser, ¿no? Es que los extremos se juntan, ¿verdad? Los extremos se juntan. Se buscan. Y hace rato decías, cuando te tocó en ese parteaguas del periodismo ser la directora del Diario de Jalapa, el cambio para no cambiar, y hoy estamos en esa misma... Yo acotaba, ¿no? Hoy es lo mismo. ¿Tu opinión al respecto, Sonia? Yo tengo una serie de... he estado participando en diferentes aspectos, tanto allá como aquí. Uno de ellos es ver en Barcelona y en Cataluña y en el resto del Estado español cómo los jóvenes, sobre todo, se han organizado para apoyar a las víctimas del terremoto. Los hechos recientes. Exacto, ¿no? Que han sido tan importantes. Luego también ha habido hay todavía una mesa de resistencia contra el Estado mexicano, ¿no? O sea, porque hay un sector muy crítico de mexicanos que viven en el extranjero y que critican las políticas que se implementan en México, sobre todo la falta de protección a periodistas y a la gente, porque hay una gran cantidad de desaparecidos. O sea, no podemos obviarlos, podemos obviar esa situación a nivel internacional. Y la época terrible que ha vivido Veracruz con tantos muertos que son periodistas, ¿no? Exacto. Entonces, esa situación aquí, a nivel general de todo el país, una gran lucha de poder y del crimen organizado. El crimen organizado, claro. Desgraciadamente. Entonces, vamos viviendo todo ese tipo de cosas y vamos viendo que aquí, a pesar de todo, las cosas se mueven lentamente, ¿no? Que hay todavía una situación de mucha vulnerabilidad social. De una gran falta de respuesta ante los retos sociales que vive nuestro estado. Entonces, todavía, yo creo que va a pasar factura. Tarde o temprano esto tiene que va a pasar factura, porque no puede ser que haya tanto desempleo, tanta falta de oportunidades, tanta inseguridad y tanta cosa, que yo me quedo sorprendida. He tenido
así como en breves días, tener constancia de cómo la juventud está en manos del narcotráfico, ¿no? Sí, terrible, ¿no? Es el sector de la población más vulnerable, ¿no? Sí, pero no solo ya dentro de lo que es el llamado crimen organizado, sino dentro del consumo de estupefacientes. Jovencitas, mujeres, sí, triste la situación. Sí, así es. Entonces yo creo que eso debe preocuparnos y debe motivarnos a organizarnos como sociedad para exigirle cuentas a nuestro gobierno, pero también para participar, para evitar que sigan siendo presas de todo ese complejo mundo que nos quiere manipular, que nos quiere atontar para poder robarnos nuestros recursos naturales, para poder quitarnos lo que tenemos, que es el territorio tan rico como es el estado de Veracruz. Pero fíjate, Sonia, que precisamente mencionas algo importante que tiene que ver con los jóvenes. Y justamente los jóvenes de repente, sí, hay muchos que se mueven, sí, hay muchos, pero también hay otro tanto que poniéndolo en la balanza me parece que son más los que de repente están en el confort y que no les importa, estamos bien así porque la familia los protege, porque somos hijos de familia, pues, y por eso es que estamos viviendo también esa situación de que el gobierno nos roba, nos está chupando no solo la sangre, ¿no? Y los jóvenes como que siento que no están respondiendo. Y lo menciono, de repente no es necesario y no tenemos las cifras a la mano, pero haciendo una comparación de los jóvenes de México con los jóvenes en España y concretamente en Barcelona, ¿cuál es tu apreciación en términos de participación, en términos de compromiso? Desde luego que las generaciones en España han vivido un momento muy importante de paz. Entonces, los últimos años, después de la guerra, después de la dictadura, son más o menos 30 años en donde han vivido en un estado de bienestar que nunca se va a comparar a lo que vivimos aquí, de bienestar aquí, ¿no? O sea, las diferencias son abismales. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un gran sector de las nuevas generaciones que están siendo muy críticos, muy cuestionadores y han hecho a que este movimiento tan famoso que llegó hasta a todo el mundo, que se llamó el movimiento de los indignados en el año 2010, creo que es 2011, ¿no? Aproximadamente. Sí. Entonces salieron a la calle miles de jóvenes, miles de incluso de todas las generaciones, pero fue importante la participación de los jóvenes. ¿Por qué? Porque eran los jóvenes universitarios, los jóvenes que trabajaban ya que ya estaban incorporados a la vida productiva y que mostraron su rechazo a lo que son las políticas públicas de recortes a la educación, a la salud, a las áreas de infraestructura, y entonces se manifestaron y surgieron de allí fuerzas emergentes que son las de Podemos, las de Barcelona en Común, o sea, donde surgieron nuevos partidos políticos, porque desgraciadamente nuestras democracias todavía dependen de los partidos políticos. Si fuera de otra manera, creo que la sociedad tendría que buscar otras formas de representarse, ¿no? Y mayor participación. Y mayor participación. ¿No? Se debería de abrir el abanico, porque esa polarización de fuerzas, que es la que habla la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, una mujer extraordinaria y coherente, que ha mantenido a pesar de todo una guía en el Ayuntamiento de Barcelona y que ha mostrado que el partidismo ha tomado el control del Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Y entonces que eso no puede ser, que las ciudades son de sus ciudadanos, claro, que las ciudades, que un alcalde se debe a todos los ciudadanos, no nada más a un partido político. Así es. Y que hay un reto para el 21D, ¿no? Apenas. Sí, estamos a punto. Falta? Yo me quiero regresar ya para hacer campaña. Un reto importante porque ahí está latente. Entonces, el 21D va a marcar así también. Así es. ¿No? Y eso yo hace unos días que hablaba con algunas personas del Ayuntamiento de Jalapa que van a empezar, les decía yo, ¿qué acaso los alcaldes no salen de su estado, no viajan a otras ciudades, que no pueden copiar lo bueno que se hace en otras ciudades? Sí, tenemos una visión muy chata. ¿Verdad que sí? Mira, pero de repente no se necesita viajar. Si viajas en la red, si viajas en las redes, es
más que suficiente para llegarte de cierto tipo de información que te permita un poco enriquecer abrir tu la visión, perspectiva, ¿no? abrir O sea, la perspectiva, ¿no? Porque, bueno, han platicado con ellos y ese manantial de ideas ahora necesita un manantial de recursos, porque ¿de dónde va a sacar para tantas cosas? Pero bueno, ese es otro tema. Yo creo que allí como importante. sociedad tenemos que involucrarnos. Sí. O sea, nadie va a venir a ayudarnos, ni va a venir a sacarnos nadie va a del hacer por abismo, nosotros ni va a hacer nada que no seamos nosotros. Así es. Y algo que yo escuché con respecto a dos candidatas mujeres que he escuchado en el ámbito independiente en los últimos días, fui a Jalcomulco a la reunión del movimiento indígena, del Consejo Indígena de Gobierno que propone a Marichuy. Y la escuché y me parece que su discurso sale del corazón. Y su discurso dice, no es que tenemos que trabajar a 6 años, tenemos que trabajar siempre. ¿Por qué? Porque los que vienen cada 6 años te prometen, te dan limosnas y tú te quedas con tus problemas. Entonces tenemos que seguir trabajando cada día. Y luego escuché a Margarita Zavala también, que está ahora, que recientemente se convierte en candidata independiente, o quiere convertirse en candidata independiente. Lo cual también siento que es una manera de fragmentar. Sin duda, atomizar el voto a beneficio de quién sabe quién. Ya no me corresponde a mí estar diciendo cosas, pero lo que sí creo es que ella también decía, no permitamos ni tantito de corrupción. Yo creo que es algo que a lo mejor nadie es congruente ni nadie es coherente, pero yo creo que hay que empezar a hacer. Tiene razón. Así es. Más allá de la congruencia. Porque una de las cosas que más ha lastimado al país y a los mexicanos, nos ha indignado, es precisamente esa, la parte de la corrupción, pero sobre todo la impunidad que se ha dado en todo México, ¿no? El presidente Peña Nieto ha sido muy cuestionado por eso. Aquí vivimos periodos verdaderamente negros en los últimos años, y aún hoy en esta administración también se cuestiona de que una forma de corrupción es tratarle de heredar el poder a un hijo, ¿no? Aunque sea legalmente, es inmoral totalmente, ¿no? Es decir, ven el poder como desde una perspectiva patrimonialista, Sonia, y Veracruz ni los veracruzanos nos merecemos eso de ninguna manera, ¿no? Eso es algo que se tiene que debatir, lo mismo que pasa en Cataluña. Y me remonta a Cataluña porque es un ejemplo de lo que está ocurriendo. Las decisiones políticas se han llevado a los ciudadanos entre las patas. ¿Y qué tenemos ahora? Una fractura social muy, muy fuerte, que estuvo a punto de desembocar en una situación sangrienta, crisis aguda, guerra civil, palabras que parecen sencillas de pronunciar, pero que implican un gran dolor, un gran sufrimiento para las sociedades, sean evolucionadas o no, pertenezcan al primer mundo o no, sean lo que quieran, ¿no? Sean propias de nuestros países. Por la corrupción, ¿no? Permeadas por la corrupción, porque, por ejemplo, los líderes de independentistas o separatistas catalanes, pues son criados en un corral, decía yo, en el mismo corral que fueron criados los Jordi Pujol y compañía. Que además Pujol y sus hijos están, Entonces, no creo que están detenidos. Uno de ellos está en la cárcel. Hijos de Pujol, precisamente por esa corrupción. Yo creo que esas cosas son las que precisamente tenemos que evitar, porque los ciudadanos no debemos dejar que nos sigan manipulando, llevando entre las patas, que nos sigan vendiendo humo, historias que no son buenas. O sea, pero ¿qué tenemos que hacer? Pensar, criticar, cuestionar lo que nos están diciendo, participar. Entonces yo creo que eso es muy importante. Independientemente de cualquier gobernante que esté en el poder, hay que participar. No, sin duda. Yo creo que la participación ciudadana es un factor central para la transformación del país y de cualquier país. Volvemos en un instante, vamos a un corte. La calidad tiene nombre, Bachillerato IBES. Somos un sistema que te permite egresar con un alto nivel académico, grupos reducidos y educación de calidad. Ven a formar parte de la mejor comunidad, Bachillerato IBES.
Contáctanos al 817-2026 o al 817-4879 o visítanos en nuestras instalaciones en Juárez 87 en el centro de Jalapa. Búscanos en Facebook como Bachillerato IBES. Esto es Links de Sociedad 3.0, el resumen semanal de noticias del diario electrónico sociedad3.0.com. Yo soy Jaime Ríos Sotero, me da mucho gusto saludarle. Bienvenido. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, Sociedad 3.0 Televisión, en Twitter, @sociedad_30 y en Facebook, Sociedad 3.0. La calidad tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8123-456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES. Si lo que buscas es diversión y pasar un buen rato, en Casa San Carlos te estamos esperando. Disfruta de los mejores eventos, música y karaoke solo en Casa San Carlos. Te esperamos en Araucaria 79, Colonia Inme Café, en Jalapa, Veracruz. O reserva al 237-4110. Casa San Carlos, el lugar de los amigos. Amigos, pues continuamos con esta interesantísima charla con Sonia García. Sonia, platícanos para el público de La Conjura, ¿cómo surge este problema en Cataluña? ¿Cómo se dan estas diferencias, esta declaración de independencia, la respuesta del gobierno español? O sea, tú que lo has vivido, porque radicas allá y porque además eres periodista y te dedicas al periodismo allá, ¿cómo se ha vivido este fenómeno? ¿Qué dicen los catalanes con respecto a este tema que de suyo ha despertado el interés de todo el mundo? El conflicto catalán es un problema histórico, sin duda. Ustedes recordarán que hace no sé cuántos años, en 1400 y tantos, se casan la reina Isabel de Castilla con Fernando de Aragón y Cataluña, o de Cataluña y Aragón. Y entonces a partir de allí comienza surge el imperio español, se unen, ¿no? pero no terminan de juntarse. Hay diferencias, hay una lucha histórica de cada región, de cada zona, de cada autonomía. Bueno, no autonomía, en aquel entonces el reino estaba dividido en condes y pertenecían los condes y estaban allí en todos lados de España y alrededores. Y hubo partes o momentos donde Francia interviene, hay guerras, hay luchas históricas. Entonces llegamos al momento en que viene la guerra civil. Y entonces a los catalanes, que son una comunidad muy grande que hablan catalán, se les prohíbe hablar su lengua. Entonces aquí a nosotros los españoles nos traen, a los mexicanos, los españoles nos heredan la lengua, sus creencias, la religión, la corrupción, las enfermedades, también las leyes, ¿no? También las leyes, también la literatura, también, o sea, digo yo, no se puede uno quejar,
¿no? De todo lo que hay de La intercambio, herencia española, de la herencia, ¿no? porque corre por nuestras venas, a lo mejor de mías corre menos porque mis herencias son más indígenas que otra cosa, ¿no? Pero de mucha gente pues corre sangre española, ¿no? Claro. Y somos mestizos. Bienvenido el mestizaje a este país, ¿no? Somos una fusión, como lo es también en la española, ¿no? Están los árabes, están los romanos, están, bueno, al revés, los romanos, los fenicios, todo el comercio por el Mediterráneo, o sea, los asiáticos, bueno, y últimamente mucho más, una gran diversidad internacional. Entonces, ¿qué pasa? Que viene la transición, vienen los gobiernos de Adolfo Suárez, de Felipe González, de José Luis Rodríguez Zapatero, y todos ellos van, en lugar de favoreciendo la situación catalana, van limitándola. Entonces empieza a ser un movimiento. Bueno, no hay que olvidar que decíamos hace rato que los Pujol, o sea, Jordi Pujol gobernó 24 años Cataluña. O sea, digo yo, en eso se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces, todo eso va propiciando un gran debate, una gran controversia, porque los catalanes no se han sentido nunca españoles. Porque hay diferencias, ¿no? Hay diferencias en tratos, en maneras. No quiere decir que sean malos ni uno ni otro, solamente hablo de que hay diferencias. Entonces, como no todos se sienten españoles, entonces siempre ha habido como ese choque, y del lado de España también hay una gran desinformación, manipulación. Entonces también yo me he encontrado, por ejemplo, cuando voy a Valladolid, cuando voy a Castilla, cuando voy a otros sitios, que dicen, es que esos catalanes, que no quieren los toros, que no quieren, ¿sabes? O sea, una especie de menosprecio hacia el pueblo catalán que se ha vivido por años y que se ha manifestado, pero que con el tiempo pues ha habido recortes a las cuestiones económicas, ha habido situaciones muy duras con la crisis de la burbuja inmobiliaria que nos afectó a todo el mundo. Así es. Entonces se empiezan a recortar las condiciones de educación y salud en Cataluña. Entonces, claro, las autoridades están muy pendientes, los movimientos estos de indignados, todo eso va dando pie a una nueva situación. No, porque es en general. Y hay estados autónomos. El País Vasco. Sí, ¿no? País Vasco. Pero no hay que olvidar que el País Vasco mantuvo una lucha armada muy fuerte. Así es, a través de la ETA, ¿no? Y logró, gracias a esos pues actitudes quizá, un buen concierto económico, más un buen igualitario, convenio. ¿No? Y yo no me pregunto, después de salir de Cataluña, no hay peajes. En cambio, nosotros pagamos un montón de peajes ahí en Cataluña. Mira. Entonces, algo está pasando. De la región de España, digo, los que tenemos la fortuna de conocer España, Barcelona se significa toda la región de Barcelona por una potencia industrial bastante fuerte, sí, ¿no? Un motor económico, el primer motor económico. Pero es suficiente para buscar la independencia. Todo esto que mencionas, lo que conoces, ¿es suficiente después de que por años has dado, pero hay un federalismo, hay una unión? Yo creo que no es suficiente. No es suficiente. Yo creo que no es suficiente, pero no es suficiente no porque a lo mejor económicamente podría serlo, pero se tiene que trabajar mucho con la gente. Claro. Cataluña, igual que hablamos del mestizaje a nivel internacional, a nivel nuestro, por ejemplo, también, en España en Cataluña, se conjugan de todos los lugares del estado. O sea, allí hay extremeños, andaluces, vascos, navarros, o sea, gallegos, o sea, todo el espectro de España está representado en Cataluña. Por el motor económico que es Cataluña, ¿no? Y por las grandes migraciones que se hicieron desde principios de los años 40, desde el 36, que además Cataluña ha ido evolucionando en su legislación, en avances realmente sociales muy importantes. Cataluña en su legislación es el primer lugar donde se reconoce a una mujer como heredera del patrimonio familiar, cosa que en el resto de España no. El voto, el apellido, o sea, son cosas que van ganando, avanzando socialmente, ¿no? Pero que finalmente no fueron suficientes, e incluso
ahora reconocen, ¿no? No estábamos preparados. No, yo creo Y eso que no es estábamos. importante. Yo creo que no lo estábamos por una razón, porque pensábamos que era un juego. Pues sí, Que no iba a llegar Mira, tan alto, mira, tan lejos. ¿Qué ¿no? significa? Digo, tú comentabas en una entrevista que te hicieron, bueno, tenían el derecho, el asunto fue la respuesta del Estado no fue la correcta, ¿no? Y ahí es donde empezó ¿Qué todo. hubiera pasado si se lleva a cabo el referendo? Finalmente, pues el referendo era nada más para el sí, y seguramente que no lo iban a alcanzar, y el Estado tuvo una respuesta inapropiada. Y en esa entrevista que te hacen, tú haces esa referencia, y no fue suficiente, y sin embargo, más allá de que no fue suficiente, hay fuga de capitales en este momento, ¿no? Hay riesgos. ¿Cómo Cataluña, si esto fuera posible, esta independencia, queda fuera de la Unión Europea? ¿Lo habían pensado los propios? Es lo que nos preguntamos todos. Porque yo, que recuerde, a mí nadie me llamó a debatir esta situación. A mí me invitaron a manifestarme y como tal, algunas veces fui a las manifestaciones más por curiosidad periodística que por seguimiento. Por lo que del traes tema. en la sangre. Y porque me encanta mandar notas, así que cuando quieran les envío también. No, pues ojalá. Excelente, ojalá. No, sería excelente que nos mandaras de aquí al portal. Le vamos a decir a Jaime que te lo haga la invitación oficial. Sí, ya él me va publicando algunas cositas que voy enviando, ¿no? Y todo, pero sí que con gusto, porque yo pienso que lo mejor es eso, el debate, la autocrítica, en todos sentidos, ¿no? Y en todos aspectos de la vida. Yo les decía que yo soy muy optimista con el tiempo. Mi esposo se queja y dice, sí, por eso llegas tarde. Y entonces entonces lo que yo decía es que entonces en Cataluña no hubo un debate suficiente, porque de qué manera llegamos a un punto en que la gente estaba tan crispada que los grupos de amigos se peleaban, que los grupos de WhatsApp se insultaban, que por Twitter se siguen insultando. O sea, no hay, porque uno puede decretar cualquier ley, pero el avance social vale. Generó una división más que una unión, ¿no? Generó una gran división. Y las estructuras sociales no se mueven con esa velocidad. No. Y yo creo que yo no sé si los estrategas independentistas tenían claro lo que iba a pasar. Yo creo que no, y ahí es lo peligroso, ¿no? Esperaban una respuesta más decidida del pueblo catalán a favor de la soberanía del pueblo catalán. Está allí decidido, o sea, decidido tanto para una como para otra cosa. Piensen que es un 50%, o sea, entonces sí que hay decisión. Sí, 50%. No, pues no se puede negar. Pero no los dejaron. Por eso, porque hay otro 50 que no quiere. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Sentarse a dialogar, sentarse a pactar, sentarse a encontrar una posibilidad. Porque ¿qué pasaría si, por ejemplo, el 50% de la gente en Veracruz decidiera por un gobernador? ¿Y qué pasaría si el otro 50 decidiera por otro? No, pues sí. La única manera es conciliar. ¿Es conciliar? En tremendo lío estaríamos. Estaríamos en tremendo lío. Pues en ese lío estamos en Cataluña. Están en Cataluña. Y un lío que todavía va a traer consecuencias, porque efectivamente el abuso de la fuerza policial provocó, encrespó a la sociedad y motivó mayor participación. O sea, el seguimiento de la huelga posterior al referéndum fue de casi un 90%. Altísimo. O sea, que no causó mayores daños visibles, digamos, pero hay una baja importante en el Producto Interno Bruto de la región que hay que considerar, ¿no? Sí, y la fuga de capitales, el que se hayan ido un par de ahora no bancos lo estamos sintiendo. Se va a ver. Un amigo nos decía que me preguntaba, a mí me cuestionaba muy duramente cuando yo manifesté cierta simpatía, porque yo sí me considero simpatizante del derecho a decidir de cada lugar, de cada pueblo. Muy bien. Y así como me considero simpatizante, activista de la capacidad de decidir, por ejemplo, del cuerpo de la mujer, ¿no? Bien. Entonces, yo creo que la población, que los catalanes tienen derecho a decidir qué es lo que quieren,
pero sentándose a dialogar, a pactar, a hablar. En cambio ahora, pues nos han obligado a tomar posición de sí y no, claro. y ahí es donde se ha fracturado todo. Y al gobierno español le ha faltado esa flexibilidad de tomo sentarse, es decir, impone la ley en lugar, y ya no es cuestión aquí de aplicación de ley, es de propuesta, precisamente. Claro. Las políticas públicas de Cataluña tienen que cambiar si realmente quieren la integración de España, ¿no? Y tienen que cambiar por una razón, porque la mitad de la población lo demanda. O sea, es que no puede ser de otra manera. Claro. Si la mitad de la población lo demanda, esa mitad Hay de que población tienes mesa. que ponerlo en la mesa. Claro. Y si Mariano Rajoy no quiere hacerlo, será un problema, porque después seguirá él, ¿no? Claro. O sea, y lo mismo están pidiendo los gobiernos del País Vasco, los gobiernos de la Comunidad Andaluza, o sea, la gente ya sigue se va a hacer un efecto, ¿no? Es un efecto Cataluña. porque nadie Sí, acepta. sí. Mira, imagínense que Veracruz decidiera independizarse y que la población la apoyara y que el gobierno de la República ignorara por completo este movimiento. Queda un conflicto social tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hablar. Decía, y me remonto mucho a Ada Colau, porque yo es una de las formaciones que más me gustan y que además me interesan porque son parte de la ciudad. Entonces yo creo que yo a donde quiera que vaya siempre voy a estar comprometida con la sociedad. Claro. Y allá y me gusta participar. Nosotros tenemos un espacio cultural fuera de ideología, de religión y de política, que ayuda, promueve, divulga, mantiene un patrimonio cultural importante de todas las culturas del mundo. Y sobre todo le damos mucha cabida a la cultura latinoamericana y especialmente la mexicana. Entonces, ese espacio pues intenta mantener esa participación social y aportar en la medida de las posibilidades tanto para Cataluña como para México, ¿no? O Latinoamérica. Entonces, yo me siento partícipe de este movimiento social. O sea que eres una activista. Yo sí. Sí. Tú continúas con lo que traes. Yo no quiero la independencia, ya soy independiente. Muy bien. Qué buena definición. Muy bien. No gano mucho, pero cómo me divierto. ¿Y tú crees que el proceso que viene para el 21 juegue un papel importante para este proceso, o de repente lo vaya a dejar en stand-by para cómo están las cosas? Podemos estar entre que si resurge o no. Hay esas posibilidades de que el movimiento tome fuerza a partir de... Yo creo que sí, pero lo mejor sería que se manifestaran todas las fuerzas políticas como realmente yo creo que va a ocurrir. Algo muy importante que tiene Cataluña y que me gusta es que participa, que sale a votar, que sale a defender el voto, porque es una población muy politizada y tienen un nivel cultural importante. No por nada estamos cerca de Europa, Claro, eso hace diferencias con respecto a nuestros países. Claro. Es más difícil la manipulación del voto. Y hay una gran tendencia de los medios de comunicación a decir su propia versión. Pero por dentro yo creo que la sociedad catalana hierve. Y todavía vamos a ver cosas importantes, a pesar de que a lo mejor no le den su apoyo total al independentismo, sí que va a haber un gran sector que votará al independentismo. Entonces tendrá que obligar al gobierno a sentarse y hacer un nuevo pacto. Tendemos, yo creo, a una república federada. Ya se dieron los primeros pasos con la mala fortuna de esta respuesta del Estado, ¿no? Digo, una respuesta despreciable no fue apropiada. Ya se dieron los primeros pasos y ahora habrá que continuar, ¿no? Y se dieron los primeros pasos en un momento doloroso porque vivimos en medio del terrorismo. Sí, tremendo. No hemos hablado de eso, ¿no? Pero el terrorismo marcó una pauta muy importante en el conflicto catalán. Primero ya se veía que España no era tan fuerte como creíamos, ¿no? O sea, porque España ya ha sufrido varios ataques. En el 2004 sufrió uno muy importante, el tremendo de Atocha. Y entonces, dentro del concierto europeo, dentro del grupo de países que conforman la Unión Europea, España no era tan fuerte, ¿no? Entonces,
ahora ha porque su cobrado otra vez participación relevancia. internacional no ha sido significativa. Vamos a un último corte y regresamos con este tema. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Únete a nosotros y forma parte de nuestra comunidad educativa. Contamos con licenciaturas, maestrías y doctorados. Nuestra dirección, calle Costa Rica, número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al teléfono 782-822-3350. Encuéntranos en Facebook como Universidad Martí y en nuestra página web www.umarti.edu.mx. Forma parte de nuestra comunidad. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Porque conocer las noticias es importante, pero mucho mejor es comprenderlas. Soy Tomás González Corro y te invito cada martes en punto de las 8 de la noche a visitarnos en Agenda TV por Sociedad 3.0. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Sociedad 3.0 y Agenda MX, Facebook, Twitter y YouTube. Secundaria y preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Contamos con sistema mixto y escolarizado. Visítanos en nuestras instalaciones, calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, Poza Rica, Veracruz. O pide informes al 782-822-3350. Búscanos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. Y en nuestra página web www.prepagavino.edu.mx. Secundaria y preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Sonia, estábamos platicando de estos temas que vienen pronto a suceder en España el 21, el tema migratorio. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema de la migración que es tan importante para todos los países europeos, ¿no? Yo siempre menciono cuando me preguntan esto a un texto que leí en el año, pues, ¿qué será? 90 y tantos, 94, 95, que escribió el subcomandante Marcos, que se llama Las 7 piezas del rompecabezas mundial, donde dice que el nuevo orden mundial tiene que ver con siete temas importantísimos. Uno es la distribución de la riqueza, la mala distribución de la riqueza y la pobreza, ¿no? Sobre todo la pobreza. Claro. Luego las mafias, ¿no? El crecimiento de las mafias, la migración, la desaparición de los estados-nación, ¿no? Entonces, él menciona 2 o 3 cosas
y una de ellas es esta del fenómeno migratorio. Decía que una de las que en estos años iba a ser tal la confluencia migratoria por todo el mundo que iba a ser un fenómeno que causará muchas desigualdades, como está ocurriendo, ¿no? Como está ocurriendo. Como está ocurriendo. Claro. Entonces, en España hemos vivido olas migratorias desde hace muchos años, desde creo que el 80. Bueno, primero las migraciones internas, ¿no? Claro. Y luego los movimientos que vienen de África, sobre todo de África y de del Norte, Latinoamérica. ¿no? Así es, de Latinoamérica. Sudamérica. ¿Y qué pasa? Entre mayor pobreza hay en los otros países, o sea, tanto en el territorio africano como en el territorio latinoamericano, Es un imán, ¿no? se van a otro lado. Claro. Todo el mundo prefiere irse. Y ahora, ¿cuál población de migración tenemos? La provocada por las guerras en los países árabes. Los sirios. Siria, Ucrania, o sea, los países del este que todavía están vigentes las guerras internas, ¿no? Entonces, todo eso pues ha traído gente. Nosotros tenemos en Barcelona de todos los países, pakistaníes, árabes, latinoamericanos. En el edificio en el que yo vivo tenemos presentes todas las nacionalidades. Es un mosaico cultural. Entonces, yo creo que todo eso es muy complicado porque hay que hacerle frente. Claro. Los procesos migratorios a través de la historia de la humanidad han ido definiendo precisamente ese mosaico cultural. ¿Cómo hoy, y hablando de Cataluña, en Barcelona, donde tú estás, cómo estos procesos migratorios que ahora se han acelerado, cómo se manifiestan en la vida cotidiana desde la perspectiva cultural? Bueno, que tenemos, ya en Cataluña se hablan dos lenguas, la catalana y la española. Y se hablan todas las lenguas del mundo, la china, la pakistaní, se me fue el nombre de la lengua que hablan los pakistaníes. Pero, o sea, una variedad. A veces va uno en el metro o en la calle y vas oyendo todos los sonidos: italiano, francés, inglés. Porque justo Barcelona, por su potencia económica, es de las ciudades españolas que más migración recibe, ¿no? Y por eso precisamente fue un gran golpe al mundo el atentado en las Ramblas. Sí, porque en las Ramblas se concentra todo el paso de la humanidad, ¿no? O sea, soy exagerada si lo digo así, pero... No, es que es la verdad, el lugar hermoso, lo caminas y hasta el fondo está el mar, ¿no? Hasta el puerto, ¿no? Está precioso. De la montaña al mar. Así es, ¿no? Y entonces, por allí pasan diariamente miles de personas de todas las culturas. Entonces, cuando en el 8 de agosto es el atentado terrorista en las Ramblas, pues todo eso modifica muchas cosas, ¿no? Atenta contra el mundo, por eso tanta simpatía que despertó el movimiento, el ataque terrorista, y además por eso Cataluña se convierte en un foco de atención porque hay muchos periodistas. Entonces todo se enlaza, ¿no? Todo se enlaza. A veces algunas personas dicen que esto fue provocado por intereses que no vemos, y yo creo que los intereses que no vemos son más importantes que cualquier otro, que los, ¿no?, que vemos. Sí, claro. Los poderes fácticos, ¿no? Sí. Y entonces se vuelve un conflicto muy grande. Viene aquella manifestación tan grande contra el terrorismo y vamos por la calle miles de personas, niños, jóvenes y todo, pero el día anterior el pueblo catalán se entera a través de sus medios de comunicación que el rey acaba de firmar un tratado de venta de armas a los países árabes. Tremendo, ¿no? Entonces, pues, es incongruente, es totalmente una estocada, ¿no? Una estocada. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente protesta. Empieza a buchear al rey, empiezan a gritarle cosas, a lo mejor no se ve en las transmisiones por televisión, pero allí era un griterío, y claro, todo eso provoca, yo creo, en el rey una sensación de rechazo. Tanto que cuando viene su discurso después del referéndum, ni siquiera, es muy agresivo y ni siquiera toma en cuenta al pueblo catalán, que él, por ejemplo, habla catalán.
Y en ese día ni siquiera una palabra de apoyo, ni siquiera un... Entonces ahí empieza. Eso fue muy cuestionado además en su discurso. Fue muy que cuestionado. No hizo referencia para nada al movimiento que se estaba viviendo. Muy duro. Entonces allí pierde mucho la monarquía, porque la monarquía también atraviesa por una crisis. No, desde el rey Juan Carlos, que se fue a matar elefantes a África, ¿no? Que se sabe de sus... y ahora su hijo, que no es un hombre muy dotado, ¿no? Perdió las formas e incluso la manera, o sea, al perder las formas, por eso se lo deja al hijo, ¿no? Y entonces ya desde ese momento hay un desprestigio, hay una pérdida de ese valor. Y recordemos que la monarquía ha estado muy cuestionada también por asuntos de corrupción. Así es, ¿no? El yerno, o sea, el infante había estado declarando incluso ante el juez, o sea, vaya, muchas cosas que hacen que también en España hay claros movimientos antimonárquicos, ¿no? O sea, un gran sentimiento antimonárquico, a pesar de que el rey en su momento, el rey anterior, el rey emérito, no sé cómo le pusieron, ¿no? Juan Carlos jugó un papel muy importante dentro de la transición. Después del proceso de la muerte de Franco, ¿no? Entonces que ahora pues todo eso pues conlleva a debilitar. Y la semilla de la revolución, de ese conflicto que hubo en los 30 de la guerra civil española, la semilla de la república ahí está, no se puede negar, ¿no? O sea, yo conozco muchos españoles que hablan mucho sobre el tema de volver a la república, justamente, ¿no? Hay muchos intentos de hacer república, ¿no? Hay muchos intentos de hacer república. Y la república catalana más. Entonces, pues estamos en medio de ese proceso, ¿no? Estamos en medio de ese proceso. Junto con los vascos y mucha gente. Hace unos días, 2 o 3 días, también se hablaba de la conjura rusa, ¿no? A propósito que ya se estaban metiendo también en las redes sociales, ¿no? Para tratar de manipular. Sí. Yo creo que hasta López Obrador dijo aquí también. Ya hizo referencia. Se aguas con la manipulación rusa. Y yo creo que le echamos la culpa y nos reímos, pero yo estoy convencida que las grandes guerras se libran por los territorios, por los recursos naturales, por los países que tenemos tanto potencial económico, y que las grandes potencias todavía quieren hacerse. Están los chinos, ¿no? Que están como la humedad también metiéndose por todos lados. Por todos lados, sí. De hecho, el surgimiento de China como una economía con ese poderío que actualmente tiene, reconfigura la geopolítica a nivel mundial, ¿no? Sí resintieron la crisis también, y Estados Unidos, ya que andaba por abajito, ya también retomó, pero ahí está, permanente, como la humedad, como tú dices, ¿no? La geopolítica mundial cambia a raíz de este poderío de China y de la posición de Rusia. Por lo que tú dices, los recursos, eso es la división internacional del capital, del trabajo y de la explotación de los recursos, ahí está en pugna, ¿no? Y lo vemos a nivel internacional, y lo vemos con las guerras que se arman en cualquier país, por más miserable que sea, y lo vemos aquí mismo, o sea, el agua es un factor importante. Yo por eso pienso que la lucha tiene que ir por, o sea, la participación de la gente tiene que ir por volver a sembrar árboles, por cuidar nuestros recursos, por comprometernos con la limpieza de nuestros ríos, porque un día nos vamos a perder de todo eso. Nos estamos suicidando. Somos unos depredadores, y no nos damos cuenta, porque yo les decía el otro día que di una conferencia ahí en la Universidad de Jalapa, que yo soy una enganchada al móvil, pero todo lo que significa el coltrán, ¿no? Se llama coltrán el material que utilizan para los móviles. Eso genera guerras verdaderas, ¿no? Es cierto, ¿no? Pero no nos damos cuenta, y nuestra participación, la participación ciudadana sigue siendo reaccionaria. No es una participación permanente, consciente, permanente, constante,
que se estén viendo los frutos. Reaccionamos, nos enojamos, ¿no? Lo vimos, estábamos enojados con los últimos 2 sexenios a nivel local, digamos, las últimas 2 administraciones, estábamos enojados y votamos por enojo. ¿Y cuáles son las consecuencias? Votamos y nos sentamos a la hamaca. Y nos sentamos a esperar. Y se acabó. Y ahorita nuevamente estamos enojados y volvemos a votar por enojo, pero no conscientes, no bien pensados, ¿no? Y nos volvemos a sentar, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una participación permanente. Sí, yo creo que es importantísimo participar y consciente y pensar, cuestionar. Por eso es bueno la universidad, ¿no? Claro. Por eso es importantísima. Es un espacio porque es un espacio de debate continuo y universal. Y a mí me agrada muchísimo porque apostar en educación es una mejor inversión. La mejor inversión. Sin ninguna duda. Sonia, ¿qué sigue para Sonia García? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuáles son tus planes? Ir a votar el 21 de diciembre y luego venir a votar al... tiene doble nacionalidad, puede hacerlo, por supuesto. Y yo quiero hacerlo, no solo puedo hacerlo, voy a hacerlo porque considero... mucha gente me dice, pero sigues haciéndole el juego a los políticos y sigues haciendo el caldo gordo y votando y la política no sirve para nada, pero es la única manera que tenemos ahora. Claro, peor es cruzarse de brazos. Y esperar. Hay que participar y si es el voto, es el voto y si yo tengo que limpiar la calle y organizar también. ¿Ya tienes candidato? Allá. Aquí. Ya dice, pero no sabía. ¿Ya tienes candidato? En los 2 lados. Yo sí tengo mi candidato. Tengo mi candidata, Allá. Aquí y allá. Muy bien, ¿no? Que ya lo dijiste, aquí pues ya lo dijiste, obviamente, ¿no? Pero yo recurro a mis raíces indígenas. Sí, claro. Yo recurro a mis raíces indígenas. No porque vaya a ganar, ni sino por lo que representa para nosotros. Por los años que viviste aquí, más que en tu tierra natal, ¿no? Sí. Eres veracruzana. Soy veracruzana, soy y ahora eres catalana, ¿no? Entonces, soy española y soy catalana. Sí, entonces, por los años que viviste aquí, te duele Veracruz, te duele México, pero te duele Veracruz. Y los niños y la gente que todavía tiene mucho que vivir en esta ciudad, en este país, en este estado, allá, ¿no? Allá. Y yo creo que por eso hay que participar, cuidando nuestros recursos, comprometiéndonos cada día con la protección de los niños y de las mujeres, de los ancianos, que cada vez más vamos haciendo una sociedad grande, ¿no? Una sociedad la pirámide poblacional ya se invirtió como en España. Y nos agarra desprevenidos porque mientras, por ejemplo, yo tuve mi madre allá en España los últimos años y allí hay políticas de movilidad, aceras para que la gente pueda ir en silla de ruedas, ascensores, autobuses que se detienen cada vez cuando... Esas cosas las tenemos que pugnar porque también aquí sean, porque solamente así vamos a salir adelante. Sí, de repente aquí por presión te hacen una rampa que necesitas un motor para subir, ¿no? En una silla de ruedas, una rampa toda empinada, ¿no? Sí. O las aceras, ¿no? Por eso me gusta que han abierto el centro histórico. Yo creo que cada vez tienen que ser más peatonales los centros históricos. Así es. Disfrutar mucho más nuestras ciudades. Las ciudades son para los ciudadanos. Así es. Para disfrutar. Y para disfrutar. Para eso son. Muy bien, pues se nos ha agotado el tiempo, Sonia. Un placer, como siempre, conversar contigo. De verdad que gracias por aceptar la invitación de Jaime para venir a estar aquí con nosotros en La Conjura. A ver, pues se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Un último mensaje, Sonia, para nuestro auditorio. Primero agradecerles mucho la invitación, a Jaime Ríos, a Carlos Luna, a Abel, también por esta invitación tan interesante, tan productiva, ¿verdad? Hablamos mucho. No sé qué tanto sea yo coherente con lo que digo, qué tanto lo entienda la gente, pero sobre todo decirles que me siento muy feliz de estar aquí. Estoy convencida de que los mexicanos tenemos mucho que aportar al mundo
que hay mucho talento en el mundo. Nosotros tenemos una asociación allá y continuamente van mexicanos a Barcelona, especialmente jalapeños. Entonces nos abrimos las puertas a ese talento porque consideramos que la gastronomía, la música, el lenguaje universal y el talento artístico es lo que va a hacer prosperar a los pueblos. Así es. Entonces, es el lenguaje común. Muchas gracias, exactamente. Es el lenguaje común. Pues muchas gracias a ustedes, nuestro estimado auditorio, por su atención. Les recordamos que nos den like en Facebook, en Sociedad 3.0, que nos sigan en el YouTube o que se inscriban en nuestro canal de televisión Sociedad 3.0 Televisión, que nos sigan en Twitter a través de Sociedad-30 y recordarles nuestra programación los lunes, La Conjura, que esta fue la emisión 132, los martes Agenda TV con nuestro amigo Tomás González Corro, los miércoles el programa deportivo de la televisión en Veracruz, Marcaje con Fernando Hernández, los jueves tenemos doble programación, Arena Política con nuestra querida amiga Claudia Guerrero y Tomás González Corro, y los viernes doble programación, Círculo Rojo del Periodismo Veracruzano, con 2 premios nacionales de periodismo, como son nuestras amigas Virginia Durán Campoyo y Claudia Guerrero. Y el mejor programa, el resumen de las noticias en Veracruz, Leaks de Sociedad 3.0, con nuestro director general Jaime Ríos Otero. Muchas gracias por su atención. Sonia, gracias por estar con nosotros. Abel, nos vamos. Buenas noches. Buenas noches. Los acontecimientos más relevantes del entorno internacional, nacional y local. En el mejor análisis de la televisión, todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Aquí, en La Conjura.